Ahora sí. Bien, estamos de vuelta después de esta pausa. Y ahora nos queda por conversar la relación que existía entonces entre el hipotálamo y la hipófisis. Ya previamente habíamos dejado establecido que el hipotálamo producía dos grandes familias de hormonas, las tróficas y, con su permiso, las no tróficas, y que las tróficas a su vez se dividían en dos grandes categorías, las hormonas liberadoras y las inhibidoras. Hormonas liberadoras había 5 y hormonas inhibidoras había 2. Para este gran grupo de hormonas, las hormonas tróficas hipotalámicas, tenemos necesariamente que hablar de la hipófisis, porque están en estrecha relación. Entonces, vamos a tener el hipotálamo, que va a producir estas hormonas que van a actuar sobre la hipófisis. Recordar que la hipófisis se divide en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Eso estaba en un dibujo. ¿Qué pasó de largo? Acá. Recordar, acá estaba el hipotálamo y acá está la hipófisis que se divide en dos lóbulos. Para las hormonas tróficas hipotalámicas, nosotros tenemos que pensar en el lóbulo anterior de la hipófisis, también llamado adenohipófisis. Lo que va a ocurrir es que el hipotálamo va a producir unas hormonas, que son las que se están dibujando acá. Esas hormonas llegan a esta sangre, por la sangre van a viajar hacia la adenohipófisis y van a estimular cambios en la producción endocrina de la adenohipófisis. De modo que la adenohipófisis va a incorporar ahora esas hormonas hipofisiarias que se van a dirigir al resto del organismo. El otro lóbulo de la hipófisis, el lóbulo posterior, corresponde a la neurohipófisis. Y dijimos que la neurohipófisis se relacionaba con aquellas hormonas no tróficas hipotalámicas. En otras palabras, en la neurohipófisis se va a almacenar la antes mencionada hormona antidiurética y también se va a almacenar la antes mencionada hormona oxitocina. Y desde allí, después se van a liberar, tal como dice el dibujito de ahí abajo, la oxitocina y la antidiurética a la sangre. Nos compete hablar de la primera parte, ¿ya? De las hormonas de la adenohipófisis. Y van a ser estas. Dentro de la adenohipófisis, por acción del hipotálamo, se van a producir también algunas hormonas. Algunas de estas hormonas van a ser tróficas, es decir, van a ser hormonas que van a actuar en otra glándula endocrina. Esas son la TSH, la ACTH y las llamadas gonadotrofinas. Estas hormonas, insisto, van a actuar sobre otra glándula endocrina. Y también la adenohipófisis va a producir dos hormonas no tróficas. Es decir, son hormonas que van a actuar en los tejidos. Hay que hacer un alcance, sí, en este punto, porque la hormona del crecimiento, este camino que yo estoy remarcando, es el camino no trófico. No trófico. ¿Ya? O sea, tenemos que pensar que para hablar de la hormona del crecimiento como una hormona no trófica, tiene que hacer este camino. El problema está en que también puede hacer ese otro camino, donde actúa en el hígado, y en el hígado se genera una modificación para transformar a esta hormona del crecimiento en las llamadas somatomerinas, que son mediadores del crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, la hormona del crecimiento también tiene un comportamiento dual. En parte trófico, si pasa por el hígado, y en parte no trófico, si es que pasa directamente a los tejidos. ¿Y de qué depende eso, mister? Es que siempre pasa, ¿ya? Pasan los dos eventos. O sea, siempre, la hormona del crecimiento, siempre hay una parte que va a pasar por el hígado
hígado y otra parte que no va a pasar por el hígado. Sin embargo, a nivel del DEMRE, que es lo que a nosotros nos importa más, ustedes piensen que el camino que hace la hormona del crecimiento es principalmente este. ¿Ya? Principalmente este. Esta es la relación que más sirve a nivel del DEMRE. Considerar que la hormona del crecimiento es una hormona no trófica. ¿Ya? ¿Y por qué será, mister? ¿Por más fácil, más simple? No, yo creo que es por ahorro de fabricación de hormonas simplemente. ¿Ya? Por una parte tienes la hormona del crecimiento pura, o sea, el camino que está marcado ahí, que genera el crecimiento y genera el aumento en el número de los tejidos, pero el hígado es capaz de transformar esta misma hormona del crecimiento en mediadoras del crecimiento. O sea, en cierto sentido, como moduladores del crecimiento. Diríamos que la hormona del crecimiento por sí sola, este camino, implica crecimiento, simplemente crecimiento. Pero los detalles lo van a dar estas que están acá, las somatomedinas. ¿Ya? Una cosa es que crezca y otra cosa es que crezca con orden. Entonces, para ese crecimiento ordenado, se utilizan estos mediadores del crecimiento. ¿Ya? ¿Ya? Más explicación que eso, no sé qué otra explicación podría haber en la práctica. ¿Ya? Entonces, insisto, a nivel de la hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis, también se van a producir hormonas tróficas y hormonas no tróficas. Las hormonas tróficas van a actuar en las glándulas y las no tróficas van a actuar directamente en los tejidos. Y de hecho, eso es lo que dice acá. Están diferenciadas por color. ¿Ya? De modo que las hormonas no tróficas, esta línea tiene que ser más larguita, ahí sí. ¿Ya? En este caso, de modo que las hormonas no tróficas, es decir, hormonas que actúan directamente en los tejidos, son la hormona del crecimiento y la prolactina. Y las hormonas tróficas, que van a actuar en otras glándulas, son estas dos, que en su conjunto se llaman gonadotrofinas, y es importante porque en el DEMRE las menciona así. ¿Ya? Esas dos se llaman gonadotrofinas, están juntitas, y las otras hormonas tróficas son las que están acá, la hormona adenocorticotrófica y la hormona tiroideo estimulante. ¿Ya? Entonces esto es importante que lo manejen. ¿Ya? Por si acaso, mañana tenemos común de nuevo. O sea, electivo, perdón. Sí. ¿O no? ¿Sí? Tenemos 2 horas, mister, pero usted había dicho que tenía otra hora como con tercero medio, ¿no? Sí, no, es que esa no existe. Sí, tenemos 2 horas mañana nosotros. En la Ah, mañana ya. y una en la tarde. Sí, mañana vamos a revisar preguntas de esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay preguntas que han ido en esta línea, para que lo tengan claro también. ¿Ya? Genial. Bien. Entonces, aquí están las hormonas de la adenohipófisis, que también se llama hipófisis anterior. Insisto, esa flecha debiera partir de más allá. La hipófisis anterior produce hormonas tróficas y no tróficas y es regulada por la acción del hipotálamo. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Ahora, y aquí lamentablemente vienen estas tablas que son acerca de las hormonas, dónde se producen, dónde actúan y cuáles son las acciones. Ya, sobre esto no hay mucho que decir, más que simplemente leerlas y entenderlas. Ya no hay, o sea, me refiero a que no podría explicárselos, porque simplemente hay que aprendérselas. Está la parte de la memorización, ¿ya? En cuanto a las hormonas. Salen por distintos grupos o sea, sale por cada glándula. Entonces, por ejemplo, el hipotálamo, que ya lo hablamos, produce hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, y lo que hacen básicamente es regular a las hormonas de la hipófisis anterior. Ya lo habíamos mencionado. La hipófisis anterior, de la que estamos hablando ahora, ahí está la hormona y los efectos. La hormona del crecimiento, ¿ya? Estimula la división celular, el crecimiento de músculos y huesos, y también las funciones metabólicas. La hormona tiroidea estimulante estimula a la glándula tiroides para que libere hormonas tiroides.
La hormona adrenocorticotrófica estimula a la corteza adrenal, por eso se llama adrenocorticotrófica, para que libere glucocorticoides. ¿Ya? Después vamos a ver para qué son los glucocorticoides. Luego, las gonadotrofinas, que las vamos a poner acá también, en un tono rosadito, que estas dos muchas veces van bien de la mano. Está la hormona folículo estimulante, que estimula la producción de gametos, tanto en hombres como en mujeres, y la hormona luteinizante, que estimula la producción de hormonas sexuales. También vamos a ver más adelante de qué manera lo hacen específicamente. Y la prolactina, que como el nombre lo sugiere, estimula la producción de leche por parte de la glándula mamaria. ¿Ya? Ahora, pregunta que es corriente. ¿Los machos producimos prolactina? Sí, producimos prolactina, pero en cantidades bajas. Y además, los machos no tenemos glándula mamaria. Por lo tanto, aunque produjéramos mucha prolactina, esa prolactina no tendría dónde actuar, dónde funcionar. Sin embargo, en algunas circunstancias, en la adolescencia se pueden producir algunas alteraciones endocrinas que pueden hacer que un macho finalmente tenga respuesta frente a la prolactina y se puede producir una especie de secreción, ¿ya? Pero son excepciones que simplemente después se regulan por el mismo sistema endocrino en la medida que se va adquiriendo maduración. Ginecomastia se llama, pero esa cuestión es un dato simplemente, no va más allá. La hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, producía dos hormonas. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que promueve la retención de agua a nivel del riñón, es decir, nuestros riñones están fabricando orina, pero antes de que la orina ya simplemente se vaya, la hormona antidiurética es capaz de retomar parte de esa agua y llevarla nuevamente a la sangre. Como devuelve agua a la sangre, hace que la presión sanguínea aumente. Y de ahí viene su nombre de vasopresina. Y antidiurética se llama así porque la diuresis es la salida de agua por la orina. Por lo tanto, si tienes antidiuresis, estás yendo en contra de que la orina tenga agua. O sea, estás haciendo que la orina se concentre. De ahí viene su nombre. Bien. Y las siguientes son cada una de las hormonas que se están produciendo. Aquí está una glándula endocrina, se llama tiroides. La tiroides produce dos hormonas, la tiroxina, que afecta a todos los tejidos, y básicamente lo que hace es aumentar el gasto metabólico, ¿ya? O sea, acelera el gasto metabólico, facilita la degradación de nutrientes, facilita la producción de energía. Por eso muchas veces cuando hay alteraciones tiroideas, cuando hay hipotiroidismo, la tiroides no está funcionando, entonces aumenta la acumulación de tejido graso, porque esa persona está comiendo y no está quemando finalmente esas calorías que está consumiendo y se empiezan a acumular. La calcitonina es otra hormona también tiroidea que actúa sobre el riñón, ¿ya? Y lo que busca es recaptar el calcio, ¿ya? En el fondo, que nosotros no orinemos calcio, sino que el calcio se quede en nuestro organismo para actuar como modulador de la función nerviosa, para almacenarse en los huesos, aumentar la mineralización, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la calcitonina. Insisto que esto no hay que aprenderlo simplemente. La hormona paratiroidea es liberada por las glándulas paratiroideas que están acá. Vamos a ver el dibujito que recién lo vi. Aquí están las hormonas paratiroideas, o sea, las glándulas paratiroideas. Esta es la tiroides. Allá está el lado anterior. Esta es la cara posterior de la tiroides. Y ahí están las paratiroides. Son 4 glandulitas, ¿ya? Chiquititas que están dentro de la glándula tiroides. Para significa al lado de, por eso se llama paratiroides, está al lado de la tiroides. Y producen la llamada paratohormona, o la hormona paratiroidea. ¿Qué hace esta hormona? Incrementa la absorción de calcio intestinal
incrementa la reabsorción de calcio, que podría excretarse por la orina, y, en caso de ser necesario, hace que los huesos liberen el calcio. ¿En qué caso podría ocurrir? Si es que el nivel de calcio corporal es muy bajo. O sea, si en la sangre hay una hipocalcemia, así se llama, hipocalcemia, cuando hay poco calcio en la sangre, se va a estimular la liberación de la paratormona, de la hormona paratiroidea, Y por lo tanto, la respuesta es absorber más calcio del sistema digestivo, evitar que se vaya el calcio a través de la orina y desmineralizar finalmente los huesos para que se libere el calcio. Acuérdense que el calcio es un importante modulador nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay calcio, el cuerpo va a tratar de sacarlo de alguna parte. Y eso es lo que hace la hormona paratiroidea. Bien, más hormonas. Aquí tenemos que hablar de una glándula que es la suprarrenal. Recordar que en los riñones, arriba de los riñones, hay una glándula, suponiendo que este es un riñón, aquí están los conductos, qué sé yo, la sangre, qué sé yo. Bueno, arriba hay una glándula, como un sombrerito. Ese sombrerito, si tú lo cortas, tiene una forma relativamente triangular, y en este triángulo se distinguen dos zonas. La parte exterior corresponde a la llamada corteza adrenal, y la parte interior corresponde a la médula adrenal. ¿Ya? Y el nombre lo dice, al lado de renal, al lado del riñón. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenga que ver con ¿ya? Es de la corteza. Corticoides, cortisol, qué sé yo, glucocorticoides, mineralcorticoides, gonadocorticoides. ¿Ya? Si habla de entonces es de la corteza adrenal. Y ahí están también los efectos. Los glucocorticoides, por ejemplo el cortisol, estimulan a los tejidos para hacer ascender los niveles de glucosa mediante el rompimiento, mediante el análisis de proteínas. O sea, los glucocorticoides, ¿qué es lo que buscan? Glucosa. Los mineralocorticoides o mineralcorticoides, ¿qué es lo que buscan? Minerales. ¿Qué hay minerales? Fundamentalmente el sodio y el agua. Y los gonadocorticoides promueven los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, el hecho de que a las mujeres ya les salgan pelos, ¿ya? Se debe a los gonadocorticoides. La hormona que hace que aparezcan el vello púbico, ¿ya? Es la testosterona. La testosterona se produce en los testículos. Las mujeres, al menos biológicamente hablando, no tienen testículos. Por lo tanto, de alguna parte tienen que aparecer esas hormonas que hacen que le salgan pelo en la axila, bigotes, qué sé yo. ¿Ya? Y esos son los gonadocorticoides. ¿Ya? Hay una opción entonces en este caso. Luego, la médula adrenal, que recordemos en la parte de adentro, libera estas hormonas, la epinefrina y la norepinefrina, que son las hormonas del estrés agudo. ¿Ya? O sea, son las hormonas aquí nos dice, de la lucha o de la huida. Y además, también hacen aumentar los niveles de glucosa, porque se entiende que si es que tienes que escapar de alguna parte, vas a necesitar energía y por lo tanto vas a necesitar glucosa. El páncreas. Una cosa importante, mira, podríamos haberla mencionado al tiro, pero todavía estamos a tiempo. La paratiroides, por ejemplo, no tiene control hipotalámico. ¿Ya? El hipotálamo no tiene nada que hacer con la paratiroides. No regula de ninguna manera la función de la paratiroides. Y en la misma línea, el páncreas, también tendríamos que mencionar nosotros, que es una glándula que no tiene ningún tipo de control hipotalámico. Al igual que la médula adrenal. Tampoco tiene ningún tipo de control hipotalámico. La corteza sí. Acuérdense que estaba la hormona adenocorticotrofina. ¿Ya? Pero la médula adrenal, el páncreas y la paratiroides no tienen control hipotalámico. ¿Ya?
Las hormonas del páncreas son la insulina y el glucagón, que la tenemos que ver en más detalle porque es una de los contenidos importantes que dice el DEMRE, que hay que revisar necesariamente cómo funciona. La insulina disminuye los niveles de glucosa y el glucagón aumenta los niveles de glucosa. Y luego tenemos los ovarios, que producen estrógenos y progesterona. Los estrógenos, bueno, estimulan el crecimiento de la mucosa uterina, en el fondo preparándose para una posible fertilización. Y también están relacionados con los caracteres sexuales secundarios. La progesterona, como el nombre lo dice, está en favor de la gestación, ¿ya? Se promueve la gestación, y ¿qué es lo que hace en este caso? Aumenta la irrigación, ¿ya? Del endometrio. Y importante tener, los ovarios sí tienen control hipotalámico, ¿ya? Mediante la FSH y la LH. Y los testículos, ¿ya? También tienen control hipotalámico mediante la FSH y la LH, y la hormona que producen por excelencia es la testosterona, que promueve los caracteres sexuales secundarios masculinos. Pero no son las únicas hormonas, y está en español también, a ver si quieren buscar. Son prácticamente las mismas. De hecho son las mismas, ¿ya? Ahí está la idea de la paratiroide. Y acá quería mencionar ya un par de hormonas que son producidas no por órganos endocrinos, ¿ya? Sino que en este caso son muchas veces órganos no endocrinos o bien algunos tipos de tejido. Por ejemplo, esta sí la hablamos ya del cerebro, pero el corazón, por ejemplo, también produce una hormona, se llama péptido natriurético auricular, ¿ya? Que está relacionado con la producción de células sanguíneas. El riñón produce la eritropoyetina, que también estimula la formación de células sanguíneas, puntualmente glóbulos rojos. El hígado produce algunos factores de crecimiento. El tracto gastrointestinal produce muchas hormonas que tienen relación con la regulación de la velocidad del proceso digestivo. Las plaquetas, bueno, el factor de crecimiento plaquetario. El tejido adiposo, por ejemplo, y es interesante, produce esta hormona que se llama leptina, que es una hormona muy interesante porque la leptina es la que gatilla la activación del hipotálamo para que en las niñas comience el ciclo sexual femenino, ¿ya? Y esa leptina se encuentra en tejido adiposo. En el fondo, el organismo, ¿qué es lo que hace? En la niña, cuando está creciendo, calcula que ya tenga una cierta cantidad de tejido adiposo, y cuando eso se cumple, entonces los niveles de leptina logran traspasar, digamos, esa meta, se gatilla el inicio de la menstruación, del ciclo sexual. Por lo tanto, una niña que es muy flaca, muy flaca, técnicamente su primera regla se retrasa. Y en cambio, si una niña tiene una mayor cantidad de grasa, su primera regla tiende a ser más precoz. Y hay otras más hay muchas más, digamos, hormonas, pero como les decía, no son hormonas que sean producidas por un órgano endocrino. Son en este caso tejidos endocrinos. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos entonces. La paratiroides, recién veíamos, que libera hormonas y que se regula de manera, es biofeedback negativo. ¿Ya? Recuerden, lo que activa la liberación de paratormona es el bajo calcio en la sangre. Una vez que se libera esta hormona, se logran incrementar el nivel de calcio y por lo tanto actúa de manera negativa para que no se siga produciendo en el fondo. Esta es la que se pregunta siempre, que es la regulación de la insulina por parte del páncreas endocrino, y hay dos opciones. Nos dice, después de una comida, el nivel de glucosa en la sangre aumenta. Como aumenta el nivel de glucosa en la sangre, se estimula la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. La insulina va a generar un movimiento de la glucosa desde la circulación hacia los tejidos. Por lo tanto, como la glucosa está dejando la sangre y pasando a los tejidos, el nivel de glucosa va a disminuir. Es decir, lo gatillaba el aumento en la concentración de glucosa, y la respuesta es
que el nivel de glucosa desciende. Biofeedback negativo. Luego nos dice, entre comidas, la cantidad de glucosa en la sangre disminuye. Como disminuye, entonces la secreción de insulina disminuye, porque no hay glucosa para movilizar, no tiene sentido que haya insulina. Y en cambio, se estimula la producción de glucagón. El glucagón actúa rompiendo el glucógeno que estaba almacenado en el hígado y de esta manera enviando esa glucosa hacia la circulación. Por lo tanto, la respuesta es que el nivel de glucosa en la sangre va a aumentar. Es decir, se logra el efecto contrario nuevamente y eso es biofeedback negativo. Había un nivel bajo de glucosa, después de que actúa esta cadena, se logra aumentar el nivel. Había un nivel alto de glucosa, después que actúa esta cadena, se logra disminuir el nivel. Pero hay más que decir respecto de la regulación de la glicemia, así que vamos a tener más adelante unos minutos para hablar con mayor detalle de esto. Estamos viendo algunos ejemplos. Y aquí están las suprarrenales. Recordar que las glándulas suprarrenales se dividían en la corteza y la médula. La corteza es la parte externa, la médula es la parte interna. Y aquí está, anatómicamente hablando, la corteza y la médula. Recordar que la médula acá producía epinefrina y norepinefrina, y la zona de la corteza producía los glucocorticoides y los mineralcorticoides, más estas hormonas sexuales, que eran las gonadocorticoides. ¿Ya? Aquí están representadas entonces a nivel endocrino lo que está produciendo cada una de ellas. Borrar, todo, cerrar, tomar esto de arriba, bajar. Ya, acá, aquí está, esto. Bueno, un esquema generalizado de cómo funcionan los mecanismos endocrinos finalmente. Ya, el hipotálamo libera una hormona, ya, esa hormona actúa sobre la glándula adenohipófisis, la adenohipófisis libera una segunda hormona, actúa sobre un tejido blando, o sea, un tejido blanco, perdón, tejido blanco, y este tejido blanco libera una siguiente hormona, que es una hormona en este caso no trófica, que va a actuar en los tejidos, pero también actúa inhibiendo tanto a la adenohipófisis como al hipotálamo para que no sigan produciendo exactamente la misma hormona. Aquí nos dice algunos ejemplos, otros ejemplos más en el fondo. En este caso, para la acción de la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina. Situación 1, deshidratación. Baja cantidad de agua en la sangre. ¿Ya? Algunos receptores que también son hipotalámicos, ¿ya?, van a detectar esta deshidratación y por lo tanto, fíjense, interesante aquí, va a actuar la hipófisis posterior. Esa es la hipófisis posterior. Pero, ¿qué me parece esta cosa de él? Ahí sí. Pero la hipófisis posterior solamente va a liberar la hormona antidiurética, porque quien la sintetiza es el hipotálamo. El hipotálamo la sintetiza y aquí se guarda. Entonces, cuando el hipotálamo detecta que hay una situación de deshidratación, ¡pum!, genera la liberación de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a reducir el volumen de la orina. En otras palabras, en vez de que salga por aquí, por ejemplo, medio litro de orina, van a salir 400 ml. Y los otros 100 ml se reabsorben. Pasan a la sangre. Por lo tanto, como en vez de botar el agua, la reabsorbimos y la pasamos a la sangre, la deshidratación se detiene. Se acabó. Otro evento que podría gatillar la liberación de vasopresina, ojo que no son excluyentes, podrían también ser los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, una disminución en la presión de la sangre.
Si la presión sanguínea está disminuyendo, también lo va a detectar el propio hipotálamo, y el propio hipotálamo podría también liberar hormona antidiurética. ¿Qué va a pasar? Va a generar una vasoconstricción, es decir, las arterias se van a contraer. Si a eso yo le sumo que gracias a la reabsorción yo le voy a poner más agua a la sangre, suma estas dos cosas, una vasoconstricción y un mayor contenido, un mayor volumen, una mayor volemia. ¿Qué logro con esto? Bueno, aumentar la presión sanguínea. Entonces, en este caso, podríamos nosotros considerar que la hormona antidiurética va a tener dos efectos finalmente, ¿ya? Una mayor reabsorción de agua y una mayor vasoconstricción. Esto es súper importante, por ejemplo, en casos de una hemorragia, ¿ya? De una hemorragia muy importante. Imagina una persona que ya tiene 6 litros de sangre y tiene una hemorragia y está perdiendo medio litro cada 10 minutos. Su presión arterial se va a ir a pique. ¿Ya? Está perdiendo una cantidad importante por tiempo. Por lo tanto, en esa circunstancia, su hipotálamo desesperadamente va a liberar hormona antidiurética para tratar de mantener la presión sanguínea. ¿Ya? Bueno, ese es un caso severo, medio litro cada 10 minutos es una pata en la tumba en la práctica. ¿Ya? Pero más o menos para que se tenga una idea de lo importante que son, en un contexto, por ejemplo, donde no hay medicina cerca, la hormona antidiurética te puede salvar en ese sentido. Aquí hay un par de preguntitas, por ejemplo. ¿Ya? Aparecen algunas hormonas. ¿Ya? Por ejemplo, reconocer hormonas nos dice acá. Esta primera tendría que ser la hormona antidiurética. Esta segunda tendría que ser la oxitocina, porque vienen de la neurohipófisis. ¿Ya? Las siguientes son de la adenohipófisis. Esta sería la hormona adenocorticotrófica, la hormona tiroidea estimulante, la F. La G y la H serían las gonadotrofinas. La I sería la prolactina y la D sería la hormona del crecimiento. O sea, nosotros podemos ir reconociendo más o menos ya la función endocrina en estos casos. Y algunas alteraciones endocrinas aquí, pacientes con mixedema, una alteración de la función tiroidea. ¿Ya? Este es un hipertiroidismo exoftálmico. ¿Ya? Son personas muy flacas, tienen hipertiroidismo, por lo tanto, metabólicamente hablando, están quemando prácticamente todo lo que entra. ¿Ya? Pero se genera también una exoftalmo, que en el fondo los ojos como que se salen de las cuencas de los ojos. ¿Ya? Esa es otra persona con síndrome de Cushing antes y después del tratamiento. Y alguna otra alteración endocrina. Bien. Ahora voy a poner otra imagen. Tengo que buscarla así. Dadme un minuto. La tenía por aquí. Acá está. Acá. Ahora esa. Entonces será esta. Y si no, era esta. Así aquí podemos ver la 2. Aquí. Ahí sí. El 2. Y aquí un par más de imágenes del sistema endocrino. Ya, la idea del sistema endocrino, la idea de las hormonas. Tipos de hormonas esteroidales, como siempre basadas en el colesterol, de esta molécula de 3 anillos más un quinto, o sea, más un cuarto anillo de 5 carbonos, 3 anillos de 6 carbonos más un quinto anillo de 5, un cuarto anillo de 5 carbonos. ¿Ya? Hormonas tiroideas, ¿ya? Las hormonas que son aminas, ¿ya? Como la norepinefrina, que según el Denver no son importantes, o sea, no se van a preguntar porque van primero por las proteicas y lipídicas.
¿Ya? Los eicosanoides no se mencionan siquiera, la forma en cómo actúan, ¿ya? Si es que es liposoluble, puede atravesar la membrana y puede activar receptores dentro del citosol. Si no es liposoluble, ¿ya? Es decir, si es proteica, el receptor está fuera, y de ahí en adelante va a actuar un sistema de segundos mensajeros que generan distintos grados de activación hasta que finalmente van a modificar el mecanismo de acción de la célula, la adenohipófisis y la neurohipófisis, aquí puesta en su contexto, donde se ubican, más o menos cómo se distribuyen. Las hormonas, ¿ya? La hormona adenocorticotrófica, un factor liberador, en verde, una hormona trófica, la corticotrofina, en verde estimula para que el cortisol sea liberado, y este cortisol actúa inhibiendo la producción de nuevas hormonas, o sea, retroalimentación negativa. Lo mismo en este caso por la hormona del crecimiento. Lo que hablábamos recién de la hormona antidiurética, aquí, los hormoreceptores, ¿ya? Que van a actuar sobre el riñón, sobre los vasos, la glándula sudorípara, también evitando la pérdida de agua. La oxitocina, que actúa sobre el útero y la glándula mamaria, ¿ya? Y algunas otras imágenes más que nos podrían servir, ¿ya? Bien, muchachos. Eso es endocrino. Mañana vamos a ver dos casos especiales que son la regulación de la glicemia, ¿ya? No, vamos a ver ese mejor primero en la mañana y después vamos a ver preguntitas. Y la próxima semana dejamos lo del ciclo sexual femenino, que eso ya es bastante más largo, ¿ya? Bacán, muchas ¿Puedes gracias. subirlo como PowerPoint? Sí, lo subo ahora, ¿ya? Para que lo tengan. Ya. Ya, chicas, nos vemos entonces Ya, mañana en la Nos tercera vemos hora. mañana. Que estén Nos súper vemos. bien. Gracias, mister. Nos Chao, vemos. chao, chao, Vicente, chao, Martín, que estén bien, chao, Chao.